Bien, hermanos, entonces les invito a abrir sus Biblias en el libro a los Efesios, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 5. Si lo logramos, avanzamos un poco más, pero sería lindo poder quedar claros con la primera parte de este párrafo, que realmente es algo impresionante, de esta porción bíblica que tiene un contenido maravilloso, el cual podrá alumbrar nuestro entendimiento en esta mañana. Eso así es algo que esperamos. Amén. ¿Cuántos quieren eso en el Señor? Bien, entonces leímos en el nombre del Señor. Capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Entonces hemos estado considerando la oración de Pablo la semana pasada en el capítulo 1 de los versículos 15 hasta el 23. Una oración en la que Pablo pide que los ojos interiores de sus hermanos o lectores, porque él les envía una carta, sean iluminados por el Espíritu Santo para conocer el alcance del llamado de Dios, para conocer la riqueza de la herencia que les espera en los cielos, y por sobre todo la supereminente grandeza de su poder que está al alcance de los efesios. Eso es lo que les hablaba él. Pero esa supereminente grandeza del poder de Dios es vigente hoy también para usted y para mí. ¿Cuántos saben eso? De este poder del que Pablo habla en el capítulo 1, de este poder ha dado Dios una demostración histórica, suprema, grandiosa, maravillosa, al resucitar a Cristo de la muerte y exaltarlo por sobre todos los poderes y sobre todo el mal y sobre todo principado y sobre todo hombre y sobre toda mente y sobre todo espíritu. Dios lo resucitó, lo exaltó. Pero ahora nos ha dado una demostración mayor, una mucho mayor demostración al resucitarnos a nosotros y exaltarnos a nosotros con Cristo. ¿Sabe? Es mucho más difícil resucitarnos a nosotros, pues nosotros realmente estábamos muertos en delitos y pecados, mas Cristo nunca había pecado. Amén. Entonces quiso resucitarnos, Dios lo hizo, y exaltarnos a nosotros con Cristo, quitándonos por lo tanto la esclavitud de la muerte y del pecado, que era realmente lo que nos causaba toda condena. ¿Me estoy haciendo entender? Ok. Este párrafo entonces que estamos leyendo hoy es realmente una parte de la oración de Pablo, para que ellos, los efesios, puedan entender, y nosotros también, para que ellos y nosotros podamos saber cuán poderoso es Dios. Esto es una revelación que necesitamos. Cuán poderoso es Dios. Mucha gente no camina con Dios porque no le conoce, pero Dios tiene un medio maravilloso, y es su palabra preciosa, ungida por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que hará que esa revelación se haga real en nuestra vida. Amén. El versículo 1 comienza diciendo: y Él os dio vida a vosotros.
Primero hablemos un poco de nuestra resurrección. Quienes hayan sido revividos van a entender lo que digo. Me atrevo a decir que los que no hayan sido nacidos de nuevo les parecerá de pronto un cuento de abuelita, una fábula, o tal vez hasta una tontería que lo que yo diga hoy aquí. Pero déjame decirle que en este momento la palabra de Dios, que es la que estamos predicando, es en la que confiamos, que tiene el poder para cambiar su vida, su corazón, romper toda apatía a la palabra, romper toda apatía al amor, al servicio a Dios, romper toda apatía a la palabra de Dios. Estamos confiando en que en este día Dios obre para con usted, para con su vida, para con su alma, pues en realidad por eso es que murió Cristo. ¿Saben eso, cierto? ¿Por qué murió Cristo o por quién? Por nosotros. ¿Por qué? Por nuestras almas que estaban perdidas. Bien, queridos amigos y queridos hermanos, si nosotros hemos recibido la vida, de Cristo, entonces nosotros hemos sido resucitados de arriba. Hemos sido resucitados de lo alto. Dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros. El propio Dios ha tratado con nosotros, nos ha levantado de los muertos. Él nos dio vida cuando nacimos, ¿cierto? Pero nos ha dado una vida más elevada que no podríamos encontrar en ninguna otra parte. Él solo puede darla. Ningún hombre se dio vida a sí mismo, ¿o sí? ¿Alguno de ustedes nació de sí mismo? Ninguno. ¿Cierto que no? Ningún hombre se dio vida a sí mismo. Tampoco ningún predicador, independientemente de cuán grande sea su entrega, su unción, de cuán sea él fiel a Dios, de cuán conocedor sea de la palabra de Dios, de cuán grande sea su comunión con Dios, puede hacer que uno de sus oyentes resucite. No está en el hombre. Ningún padre, sin importar sus múltiples oraciones, ningún maestro, a pesar de sus muchas lágrimas, puede hacer que un niño viva para Dios. ¿Nos queda claro eso, cierto? Y Él os dio vida a vosotros. Es cierto, esta es una verdad para todos aquellos que han recibido la vida. Es una chispa divina, una luz del Padre de las luces. ¿Acaso hemos experimentado nosotros eso? ¿Cuántos de ustedes han experimentado ese nuevo nacimiento? ¿Cuántos saben que el Padre de las luces ha alumbrado sus corazones? ¿Hemos recibido un toque divino? Una energía sobrehumana, un poder sobrehumano, un algo que todo el conocimiento y toda la sabiduría y toda la piedad del hombre o toda la capacidad del hombre no podrían obrar en nosotros jamás. ¿Hemos recibido eso? Gloria a Dios. ¿Hemos recibido vida de lo alto? ¿Estamos seguros de eso? Si es así, me atrevo a decir que recordaremos algo de eso. No podríamos describirlo totalmente, pues nadie puede describir su primer nacimiento. Nadie puede describir cómo nació, ¿cierto? Eso parece más bien un misterio, el misterio de la vida. Tampoco podemos describir, o nadie puede describir su nuevo nacimiento. Ese es todavía un misterio mayor, pues es una obra secreta e íntima del Espíritu Santo. Sentimos su efecto, sentimos que hemos nacido de nuevo, sentimos y recordamos cosas tal vez del día en que nosotros hemos nacido de nuevo, pero no podemos decir cómo se realizó. Eso está en la intimidad del corazón de Dios. Entonces estábamos muertos, hemos recibido vida de parte de la misericordia de Dios. Dice la Escritura, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira, hermano, según la Biblia, muerto está quien teniendo un cuerpo vive,
que teniendo un cuerpo vivo, posee un alma muerta. Lo voy a repetir porque creo que me salió mal por mi garganta. Según la Biblia, muerto está quien teniendo un cuerpo vivo posee un alma muerta. Los primeros versículos del capítulo explican por qué Pablo se sentía tan agradecido por el plan de Dios. Tanto gentiles como judíos merecían morir sin ser tenidos en cuenta en el propósito de la vida eterna. ¿Cuántos saben que todos merecíamos morir? No tener más vida. Pero Dios en su misericordia, en ese amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Al iniciar el relato, Pablo quiso que los efesios comprendieran que Dios les veía como integrantes de un gran cementerio. Él dijo: vosotros todos estabais muertos. Y el único lugar donde uno encuentra que todos están muertos y acostaditos ahí es el cementerio. O sea, Pablo vio un cementerio gigante, pero luego ve la misericordia de Dios al resucitarnos y darnos vida con Cristo. Ocurrió con Pablo como un día con Ezequiel en el capítulo 37 de su libro, en el cual habla diciendo: ¿podrán estos huesos secos tomar vida, Señor? ¿Podrán vivir estos huesos secos? ¿Cuántos recuerdan esa porción de la escritura? Parece que sucedió lo mismo con Pablo. Parece que sucedió algo que le impresionó. Tuvo una revelación de quién es realmente quien da la vida. Necesitamos realmente, hermanos amados, entender que no hay vida en un cementerio. Amén. Necesitamos entender que nosotros vivimos antes muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso les hablaba de forma tan clara en la alabanza de esta mañana, porque hoy tenemos la oportunidad de ser resucitados por Dios. Aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no conocen a Cristo, hoy pueden entender que tienen una deuda con Dios, que tienen una lista de pecados que un día les cobrará una factura. Pero si esa factura es pagada por Cristo, entonces ustedes vivirán eternamente con Él. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero no todos los muertos se ven iguales, ¿cierto que no? ¿Cierto que los muertos físicamente, todos no se ven iguales? No se ve igual un hombre muerto en un incendio. No es muy agradable hablar de esto, pero es un ejemplo un poco tal vez crudo, pero vamos a esto. No se ve igual un hombre que ha muerto en un incendio a uno que muere de un infarto. El del infarto queda enterito y no queda desfigurado. ¿Cierto que no? Pero tanto el que murió en el incendio como el que murió en el infarto están iguales de muertos. Ahí no hay diferencia. Están iguales de muertos, tanto el uno como el otro. De igual manera, hermanos amados, vemos a muchas personas que son atractivas, amigables, moralmente admirables. Sin embargo, a pesar de todo eso, están muertas. Tenemos otros, o vemos a otras personas a las que nosotros creemos que esos sí están más muertos, porque vemos las cicatrices del pecado en su vida, o vemos cómo el pecado los ha enlazado, el pecado los tiene atados, y el pecado los desfigura de tal manera que lo vemos por las calles como borrachos. Tenemos a esos otros que vemos o entendemos que son blasfemos, inmorales. Ellos están muertos también, pero no más muertos que aquellos que se visten de un gran traje y andan perfumados, pero caminan sin Cristo. No importa cuán marca sea la ropa que tú te pones, no importa cuán feo, bonito, alto, bajito, gordo, flaco, blanco, negro, no importa lo que tú seas, si tú no tienes a Cristo, tú estás muerto. Amén. La muerte, consecuencia del pecado, ha dejado terribles huellas y cicatrices, y más claramente visibles en todo esto que nosotros entendemos por sociedad. En la sociedad encontramos un gran cementerio, pero no lo vemos así.
Y aunque no tengo escrito nada de esto, quisiera entrar en un punto que toca mi corazón ahora. Si entendemos que vivimos en un cementerio de personas muertas aunque anden muy bien vestidas, de personas muertas aunque anden con el coche del año, de personas muertas aunque coman en los más grandes y finos restaurantes, y personas muertas espiritualmente hablando, obviamente estoy refiriéndome, personas muertas que están, que podemos ver sus delitos y pecados de una manera más clara, no importando cuál sea la condición, están muertos. Entonces lo que quiero decirles es esto: ¿tienes vida tú? ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? ¿Cuántos conocen a Cristo? Levante su mano el que conozca a Cristo aquí. Bien, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted que conoce a Cristo por llevar esa palabra a otro que está muerto en sus delitos y pecados? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos trabajando para el reino de Dios? ¿Estamos predicando la palabra de Dios? Sería importante que hoy nos hagamos un poco de autoanálisis con referencia a lo que nosotros hacemos conforme a lo que Dios nos pide. Y Dios nos dice a toda la iglesia: id y predicad el evangelio a toda criatura. Amados hermanos, el pecado engendra muerte y la muerte engendra corrupción. Corrupción física. Los cuerpos se descomponen, ¿cierto que sí? Pero espiritualmente el pecado también nos va descomponiendo, nos va degenerando. Yo no sé cómo usted estaba antes de tener su vida en Cristo. Si estábamos en estado de corrupción o no. Digamos que no es un tema que necesito yo aquí aclarar con usted ni debatir en este momento. Cada uno juzgue por sí mismo cuál era la condición en la que estaba. Pero hay una cosa que sí les quiero decir. Nosotros estábamos muertos, se lo digo con absoluta certeza. Nosotros sin Cristo estábamos muertos. Aunque hayamos sido educados por padres piadosos y hayamos recibido buena doctrina del evangelio y hayamos sido saturados de amor, de piedad, aunque hubiéramos recibido muchas cosas, nosotros estábamos muertos, tan muertos espiritualmente como la prostituta, como el ladrón, como el asaltante, como el drogadicto, como el homosexual, como el adúltero. Todos estábamos igualmente muertos en nuestros delitos y pecados. El muerto, hermanos amados, está insensible, sin percepción alguna. Físicamente hablando, puedo asegurarles algo. Si usted encuentra un muerto por la calle y le da por darle una patada, usted le pega una patada y el muerto no le va a responder. Pero vaya, pégueselo a uno que está vivo, a ver. El muerto no va a responder. ¿Por qué? Porque está insensible. Espiritualmente, hermanos amados, la persona muerta espiritualmente está inmóvil en cuanto a la fe. El muerto espiritualmente tiene su mente en tinieblas. Efesios 4:19, el mismo libro que estamos leyendo, dice lo siguiente. Por favor, acompáñenme en ese versículo. Refiriéndose a los muertos o a los hombres sin Cristo, dice: los cuales, versículo 19 del capítulo 4, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Wow. Miren lo que pasa cuando un corazón está encallecido. Miren lo que pasa cuando un corazón se pone insensible a la presencia de Dios. Cuando un corazón no quiere aceptar a Dios, ¿qué es lo que le queda a esa persona? Insensibilidad. Y por tanto, la persona insensible fácilmente cae en el pecado. A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Saben una cosa que es buena que Dios nos ha dejado? El dolor físico. ¿Cierto que el dolor físico es bueno?
¿no? Yo les puedo asegurar de que el dolor físico nos conviene. Le voy a explicar por qué. Porque si usted no sintiera dolor físico, un día llegaría a su casa y dice, uy, ¿dónde dejé el brazo? Si usted se da un martillazo, usted siente dolor y ¿qué hace? Claro, se cubre. Pero si usted no sintiera dolor por el martillazo, yo le aseguro que yo no tendría dedos. Entonces el dolor a veces es algo que nos ayuda a reaccionar para protegernos. Entonces, cuando no hay dolor, ahora llevémoslo a la parte espiritual. Cuando no hay dolor por el pecado, ¿qué pasa? Cada vez el pecado puede ser mayor. Cuando no hay dolor, sensibilidad por el pecado, nosotros realmente somos peores que los animales. Al menos los animales les queda el instinto, pero nosotros cuando somos insensibles al pecado, déjeme decirle, hermano, que somos una vergüenza para la creación. Entonces, vemos que cuando uno está insensible al pecado, cuando uno tiene dolor por el pecado, uno camina por la vida como un sonámbulo, como un muerto. Versículo 14 del mismo libro, pero en el capítulo 5, o sea, Efesios 5:14 dice: un versículo que me gusta mucho y quería introducirlo hoy aquí. Tuve esa oportunidad. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si estás hoy, si has venido a este lugar y no tienes tú la salvación y no conoces a Cristo y crees que eso es algo aburrido, que es el cuento de la abuelita, que esto no tiene ni, que a mí no me funciona, que esto no tiene ni entrada ni salida, eso te pasa porque no le conoces. Pero el día que tú conozcas a Cristo, vas a poder venir con gozo y alabar a tu Dios, porque serás despertado de la muerte que es la consecuencia de tu pecado. Hermanos amados, el horror de la condenación es de una magnitud tal que no hay quien entienda ni quien busque a Dios. Cuando las personas caminan sin Dios, realmente no se dan cuenta de su condición peligrosa. Una condición terrible y tremendamente peligrosa. Pues esa condición puede determinar que la eternidad usted la pueda pasar alejado de Dios y en medio de la tiniebla. Ahora, la tiniebla no es tan mala si quiero descansar. Pero resulta que la tiniebla a la que me estoy refiriendo, estoy hablando de la tiniebla que nunca podrá tener paz, que siempre tendrá lloro, llanto, que siempre tendrá dolor y crujir en los dientes, que siempre tendrá terror, dolor y angustia, que siempre tendrá amargura de corazón y de alma, pero sobre todo una tremenda y oscura soledad. Hermanos amados, ustedes que están aquí en familia, yo les digo algo que aprendimos hace poco de nuestro hermano Tony Martín del Campo, a quien realmente nos dio mucho gusto tener aquí. Si ustedes, padres, quieren tener a sus hijos con ustedes en el cielo, pues amados hermanos, oren y oren por sus hijos. Pero hijos, si ustedes alguna vez quieren volver a ver a sus padres, entonces les invito a que tomen ya el camino que los llevará a encontrarse siempre con ellos. Se llama Jesucristo el Señor. Entonces Romanos 3:11 dice que no hay quien entienda y que no hay quien busque a Dios. Esto como consecuencia de no tener un corazón dispuesto para Dios. Esta muerte es en delitos y pecados, como si fueran,
Piensen en esto. Pablo está diciendo en delitos y pecados. Está hablando de algo muy grande. Podríamos decir de un tamaño gigante, de una fosa insaciable que siempre está engullendo, comiéndose a todo aquel que no es salvo por la sangre de Cristo, que no ha sido sanado en su alma, que no ha entregado su vida a aquel que le amó primero. Eso fue el mejor modo que encontró Pablo para describir la manera que nos encontrábamos sujetos al reino de las tinieblas. ¿Aló? ¿Me entendieron? Bueno, me lo voy a explicar una vez más. Todo lo que les acabo de decir es la forma en que de alguna manera Pablo quiso explicarle a los efesios de cuál era la condición en la que estaban si estaban sin Cristo. Y esa es la palabra que hoy quiero que quede en sus corazones. Sin Cristo estamos muertos eternamente. Amén. Versículo 2 de Efesios capítulo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Amado hermano, la primera característica del muerto espiritual es su estilo de vida. El verbo andar se refiere a la manera de ser, a la manera de resolver los temas de la vida y las intenciones de la persona. Andar de acuerdo a la corriente es vivir aprobando el mal y sujetando el modo de pensar, atando su modo de pensar, llevando su modo de pensar a prácticas y objetivos contrarios a la voluntad de Dios. Hacer las cosas a nuestra manera, totalmente contrarios a lo que Dios enseña. Y muchas personas hacen estas cosas solamente con el fin de obtener algo pasajero y algo temporal. Sin embargo, déjeme decirle que la palabra del Señor en Romanos 12:2 nos invita a algo totalmente diferente. Por favor, usted marque ese versículo. Guarde ese versículo en su corazón. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué hay que renovar el entendimiento? ¿Saben por qué? Porque nuestro entendimiento está ligado, está aferrado a las cosas del mundo. Y cada día el mundo nos ataca para que seamos igual que el mundo. Pero el Señor nos dice que no nos conformemos, que no nos acoplemos, que no nos formemos, que no vivamos conforme a este mundo, sino que seamos transformados. Y la única manera de ser transformados para tener una vida abundante es por medio de su santa palabra. Ahora, muchos creen, qué malo es tener que estar estudiando la Biblia. Sabe, para mí es un gozo, ustedes lo deben entender. Pero lo que muchos no entienden es que la Biblia enseñará y les podrá comprobar cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, no la buena voluntad suya. Pues hemos comprobado que su voluntad solamente le lleva a hacer el mal. Su voluntad, la voluntad propia, su voluntad caída, solamente lo lleva o la lleva a usted a la rebeldía. No lo lleva a nada mejor. Los padres, cuando no están en la voluntad de Dios, llevan sus hijos a la ira. Los hijos, cuando no hacen la voluntad, no buscan la voluntad de Dios, van camino a perdición y a mucho dolor. Comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, dice el versículo al final, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿quién de ustedes tiene una voluntad perfecta? ¿Alguno de ustedes la tiene perfecta? Ninguno, ¿cierto? ¿Por qué no conocer la voluntad perfecta de Dios? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Cuál es la tontería que tenemos? Es que yo puedo, yo sé. ¿Qué sabes?
Lo único que sabes en tu vida es pecar, no sabes otra cosa. ¿O has aprendido algo mejor que la rebeldía, que la ironía, que la desobediencia? ¿Tienes algo mejor para presentar hoy en tu vida? ¿Qué es lo que has hecho con toda tu vida? Si no está Cristo, no hay vida. Porque si no hay Cristo, no hay palabra. Y si no hay palabra, no hay Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo, ¿qué nos queda? Nuestra capacidad. ¿Podremos con nuestra capacidad nosotros llegar a ser mejores que Dios? Sería bueno que nos lo preguntáramos. Es importante, hermanos, que entendamos que Él nos dio vida. No fue alguien amigo que nos dio vida. Es Él el que nos dio vida. Él nos ha dado vida, y no cualquier vida, sino una vida abundante, una vida maravillosa. Una vida la cual puede ser ejemplo para otros. ¿Estamos siendo ejemplo para otros? Permítame ahora decirles algo más. He tenido una pequeña inconveniente aquí, pero ya seguimos adelante. Entonces decimos que Pablo no encontraba otra manera de explicarle a los hombres lo que hasta el momento ha explicado, que no sea a través de la muerte y la vida. Entonces la palabra del Señor nos habla ahora de que no nos conformemos a este mundo. Hemos estado viendo el versículo 2 de Romanos 12 y nos dice que Dios tiene una voluntad agradable y perfecta, y luego les decía a ustedes y les desafiaba a comparar su voluntad con la voluntad de Dios. Obviamente salimos perdiendo. Mira, hermanos, la voluntad de Dios nos lleva siempre al bien, pero la voluntad nuestra siempre nos llevará a tener gravísimos problemas. Entonces, hay una cosa importante que quiero ahora tomar, y es cómo es que nosotros anduvimos en la corriente de este mundo. Una de las cosas importantes para los hombres cuando no tienen a Cristo siempre será la fama, el reconocimiento. Siempre será el salir airoso en las cosas que planea. En el tiempo de Jesús, incluso la madre de dos jóvenes se acerca y le dice a Jesús: Señor, yo te pido que estos dos mis hijos, que ellos, cada uno de ellos se siente, el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra, cuando estés en tu reino. Esas mamás hermosas que siempre están diciendo: mi hijo es lo más lindo, mi hijo es lo más hermoso, mi hijo precioso. Y los papás también hacemos eso, ¿verdad? Y sabe, encontramos a esta madre ahí ya queriendo tener a sus hijos en un lugar de privilegio, un poco famosos, perdón. Y las cosas fueron así en el tiempo de Jesús. En los tiempos actuales las cosas son aún peores, porque las personas quieren fama, las personas quieren sobresalir. Hoy en día acaba de pasar el Mundial de Fútbol, ¿sabe? ¿Cierto que es la Copa América? Y me parece algo terrible lo que las mujeres están usando para tener un rato de fama. Ellos creen que van a tener fama por siempre. Pero si gana Perú, me desnudo. Si gana Chile, me desnudo. Si gana Colombia, me desnudo. Quien gane tiene una modelo que se va a desnudar y caminar por las calles para hacerse famosa. La gente tiene afán de hacer cosas para mostrarse, para ser superior a los demás. Y llegan a tales grados como estas cosas. Mire, se puso muy de moda. ¿Cuántos de ustedes han visto realities? Eso comenzaron en los Estados Unidos y ahora eso es una plaga a nivel mundial. Qué bueno el reality. Primero comenzaron con gente que adelgazaba y hoy en día es una vergüenza. Porque dígame una cosa,
¿Cuán inteligentes son los que están en el reality? ¿Demuestran alguna inteligencia? Mira, les voy a decir algo. ¿Saben? En un casting para un reality, les preguntan a los candidatos lo siguiente, a las chicas y a los chicos. ¿Estás dispuesta a ser infiel a tu novio? Sí. ¿Por estar en el reality? Sí. ¿Estás dispuesta a desnudarte en el reality? Sí. ¿Estás dispuesta a tener relaciones sexuales con otra persona que no conoces? ¿Por estar en el reality y en la televisión? Sí. ¿Estás dispuesta a tener relaciones sexuales en grupo? ¿Por estar en el reality? Sí. Todo eso por estar en medio de la fama. Todo eso por alcanzar una meta, que para ellas o para ellos es la plataforma para ser famosos y creen que eso les va a durar para siempre. Usted y yo, que conocemos de las cosas santas de Dios, sabemos que esas personas son como un vaso desechable. Después de un tiempo ya nadie se va a acordar de ellos y solamente les queda la vergüenza de haber entregado su vida o su tiempo a una inmoralidad tan terrible como esta. Una pregunta, hermanos. ¿Ustedes son conscientes de dónde Dios los ha sacado? ¿Saben realmente de dónde Dios los ha sacado? ¿Pueden ver la suciedad del mundo ahora? Hermanos amados, andábamos según la corriente de este mundo. Según la corriente de este mundo. Y si pensamos en la corriente del agua y pensamos en los peces que están vivos nadan contra la corriente. Los han visto nadar contra la corriente, saltar, incluso los salmones los han visto saltar, pero nadan contra la corriente los peces que están muertos. No, eso se lo lleva la corriente. De igual manera, cuando una persona está muerta en sus delitos y pecados, la corriente del pecado, la corriente del río de pecado, la corriente del mundo lo arrastra. Eso es lo que Pablo le quería mostrar a los efesios, la necesidad de tener una vida con Cristo. Amado hermano, el estilo de vida, la mentalidad y las costumbres pecaminosas de la sociedad son poderosas fuerzas que ejercen presión sobre nosotros, presión sobre los jóvenes. ¿Para qué? Para que ellos quieran ser famosos, para que ellos quieran ser lo mismo que el mundo. La sociedad en su conjunto, con su egoísmo, su falsedad, toda fornicación, materialismo, vanidad, realmente resultó para nosotros una corriente muy fuerte que nos arrastraba. Pero demos gloria a Dios, porque Él tuvo misericordia y nos ha librado de esa corriente, nos ha sacado de tinieblas a su luz admirable. Amén. Nosotros hicimos lo que hizo la mayoría. Vivimos según la corriente de este mundo. Vivimos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice la Escritura. La expresión hijos de desobediencia se refiere a aquellos que tienen una naturaleza rebelde. Amados hermanos, ante la autoridad de Dios, el hombre solo puede mostrar una de estas dos actitudes: sumisión o rebeldía. No hay otra cosa, no hay términos medios. No es que yo voy a ser medio cristiano, no sirve eso. Yo acostumbro a hacer una broma tonta que a mi esposa no le gusta mucho que yo diga o la repita mucho, pero es así que yo, cuando alguien me invita a comer o estamos hablando de comida, yo digo que soy medio vegetariano. Y medio vegetariano porque quiero medio plato con vegetales y el otro medio con carne. Entonces digo que soy medio vegetariano. Y muchas personas creen que en el evangelio pueden ser medio cristianos. Un día en el mundo, un día en la iglesia, un día diciendo que Dios existe, otro día diciendo que no existe, un día que Dios sí, otro día Dios no. Y creen que tienen la capacidad para determinar por Dios. ¿Quiénes somos nosotros para hablar del gran Dios? Qué bueno es Dios que no nos manda a callar la bocota cuando decimos tantas tonterías y de nuestro corazón rebelde decimos cosas. No me importa, no me digas. ¿Cuántos jóvenes están aquí que dicen eso? No levanten la mano, no se sientan ofendidos. Y si se sienten ofendidos, me alegra,
Pues es la palabra de Dios lo que les estoy hablando. Hermanos, el pecado capital de todos los hombres es la rebeldía contra Dios. La rebeldía es la raíz de todos los otros pecados. Cuando las personas exhiben una actitud rebelde, dan lugar al diablo para que obre en destrucción sobre sus propias vidas. Y otra cosa terrible, a través de que sus propias vidas son destruidas por el pecado, también hacen daño a los demás que les rodean, a los que ellos o nosotros a veces decimos que somos los que más amamos. Oh, yo amo tanto a esta persona. Sin embargo, nuestra rebeldía, nuestro egoísmo, nuestra desobediencia hace que demostremos totalmente lo contrario. El versículo 3 de Efesios 2 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuántos quieren engañar a Dios? ¿Saben una cosa, hermanos? Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce y ve todos los pecados de los hombres, pero a la vez Él es santo. Y por causa de su santidad y su justicia, aborrece y odia el pecado con todo su ser. Dios rechaza el pecado. Su ira contra el pecado y la impiedad puede llegar a ser terrible. La ira de Dios contra el pecado y la impiedad puede llegar a ser terrible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe? La escritura dice lo siguiente: dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amén. Mis amados hermanos, es tiempo de tener una relación genuina con Dios. Es tiempo de caminar con Dios. Es un tiempo de decirle: Señor, heme aquí, pero no mirar atrás para ver si es que hay algo muy rico en el mundo que todavía me atrae. Es tiempo de ser responsables por nuestras almas, y padres ser responsables por dar un testimonio a nuestros hijos de que creemos y tenemos a un Dios vivo. Amados hermanos, un solo pecado bastó para que Adán y Eva fuesen expulsados de la presencia de Dios y sentenciados a muerte y a la condenación eterna. Un solo pecado. ¿Cuántos tienes tú? No me digas el número. Amados hermanos, por causa de nuestros pecados, nosotros también éramos merecedores de la ira de Dios. Por nuestros pecados fuimos destituidos de su gloria y condenados al tormento eterno. Pero glorias sean dadas a Cristo. Él murió por ti y por mí. La ira de Dios, hermano, no era provocada únicamente por nuestros actos pecaminosos, sino también por nuestra naturaleza, por nuestro carácter. Es decir, por nuestra manera de ser rebeldes y por nuestra manera de pecadores. El pecado no solamente afectó nuestra conducta, sino también todo nuestro ser. Por eso Pablo dice que éramos por naturaleza hijos de ira. ¿De qué condición tan terrible nos salvó el Señor? ¿De qué condición tan odiosa nos ha salvado el Señor? ¿De qué condición tan lamentable nos ha salvado el Señor? Alabémosle por esta salvación que nos ha dado. Dice el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Gloria a Dios. Pablo, ¿se dan cuenta el cambio? Viene Pablo dando caña, pero aquí dice: pero Dios, que es rico en misericordia, es su gran amor con que nos amó. Aquí Pablo parece estallar de alegría. Tal vez esa alegría comparable al padre del hijo pródigo, cuando lo ve y dice: mi hijo era muerto, mas ahora vive. Estaba feliz el padre del hijo pródigo. Conocen esa historia, ¿cierto? Nosotros, como seres extraviados, hermanos, no podemos hacer ni ofrecer nada para entrar en el propósito divino. Solo podemos mirar su mano extendida,
esa mano se extiende hoy a cada uno de nosotros y aceptar su misericordia. Por fe podemos aceptar la misericordia y la salvación de Dios hoy. Así, hermanos, que Pablo pensó esto, que tanto para los fariseos como para nosotros, esa frase, pero Dios, que acabamos de leer, es muy importante, hermanos. Porque añadió como otra dimensión a lo que es, a lo que es nuestra vida, mostrándonos ese plan que era necesario para salvarnos y para poder llevar a cabo este plan de salvación. Dios usó otro de sus atributos, la misericordia, la intervención de Dios en nuestras vidas. En esta primera frase, pero Dios, ese pero anula todo lo malo. El decreto de muerte, Dios lo cambia cuando dice, estos están muertos, pero yo les doy vida. Pero Dios les dio vida. Pero Dios nos da vida. Amados hermanos, Dios no solo es misericordioso, sino que es rico en misericordia. Dios nos concedió misericordia cuando merecíamos el juicio. Dios nos dio amor cuando merecíamos su ira. Nos da gracia cuando merecemos condenación. Vida cuando estábamos muertos. Salvación cuando estábamos perdidos. Y nos da un cielo cuando nos correspondía un infierno. Por su gran amor con que nos amó. ¿Qué motivó a Dios a tenernos tanta misericordia? Su gran amor con que nos amó. Su amor es inconmensurable, hermano. Su amor es incomprensible. Su amor es santo. Su amor es inexplicable. Es puro, incomparable. Y su amor es eterno. Las Sagradas Escrituras declaran que Dios es amor. Dios no solamente ama, sino que Él es amor. Su ser es amor, su esencia es amor. El amor es un atributo inherente a la naturaleza de Dios. Es su esencia el amor. El amor de Dios no es igual que el amor nuestro. Muchos de ustedes conocen la palabra en griego para el amor de Dios. Es la palabra ágape. Es muy diferente al amor humano. El amor humano está afectado por la naturaleza caída, que es esencialmente egoísta. Nuestro amor es limitado. Nuestro amor es selectivo. ¿Cierto que sí? Porque muestra preferencias y establece condiciones para amar. Nosotros amamos en base al sujeto que amamos. Amamos al bueno, amamos al educado, al culto, al lindo, al rico, a la más bella. O a la persona que piensa como nosotros. Amamos al importante, al virtuoso. Y sobre todo, amamos a todo el que nos trata bien. En cambio, el amor de Dios, el ágape de Dios, no depende de la virtud del ser amado, sino la virtud del que ama, o sea, de Él mismo. Porque si fuera por virtud, nosotros no tenemos ninguna para presentarle a Dios. Dios no nos ama porque somos buenos, sino porque Él es bueno. Aun siendo indignos, Él nos amó. Su amor es misericordioso, es sacrificial. Sacrificó a su propio Hijo. Se da a sí mismo por el bien de aquel que ama. Este es el verdadero amor, hermanos amados. El que movió a Dios a obrar nuestra salvación. Versículo 5 termina diciendo, por gracia sois salvos. Mis amados, la gracia constituye el punto más importante del amor de Dios. La gracia, podríamos decir, es el colmo, la máxima medida del amor del Señor hacia nosotros. Es imposible para la lógica humana comprender la gracia de Dios. Solo se le puede recibir por fe. No hay otra manera. ¿Qué es la gracia entonces? Saben, resulta imposible definirla de forma cabal. Intentando explicarles lo inexplicable, podría decirles que Dios no solo nos perdonó y nos libró de la condenación que nos correspondía,
sino que también nos concedió todas aquellas cosas que merece su Hijo. ¿Aló? ¿Amén? ¿Están aquí o ya se fueron? Tranquilos, ya voy a acabar. ¿Saben que cuando digo esto me falta media hora? Ok. Además de entregar a su hijo unigénito para que pareciera el horrible castigo que nosotros merecíamos, nos otorgó todas las bendiciones, privilegios, derechos y herencia que le correspondían a Jesucristo. ¿Pueden darse cuenta? ¿Pueden valorar por un momento eso? Con razón Pablo declara que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. La gracia es locura para nuestra mente natural. Ante ella solamente podemos postrarnos y con gratitud eterna adorar a Dios. Mis amados hermanos, el propósito de Pablo con los efesios era mostrarles el gran poder de Dios. Y lo mostró y les contó cuán grande fue la resurrección de Cristo. Pero en el inicio de esta charla les hablé de algo que es mucho más difícil: resucitar a muertos como nosotros, deformados por el pecado. Dios tiene un propósito y un plan maravilloso para toda su creación. Y Él ha querido reunir todas las cosas en Cristo. Él ha querido reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo, en la tierra y en las profundidades y en las potestades, en todas partes. Tiene ese propósito Dios. Y para eso quiere abrir los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos su amor. Quiere revelarnos el Señor lo que Él quiere hacer con sus almas y con la mía. La oración de Pablo es para que estos hombres comprendan y nosotros por consiguiente podamos comprender el poder de Dios. Pero también para que entendamos la necesidad que tenemos, inmensa necesidad que tenemos de ser resucitados. Y hoy es un día con una gran oportunidad para ser resucitados por Dios y salir de la tiniebla y venir de muerte a vida. Esa muerte del pecado que todos llevamos, pero que no todos hemos entregado a Cristo. Hoy tienes una oportunidad en Dios. Hoy puedes entregar tu vida a Cristo. Hoy puedes ser libre de la condenación. Hoy puede ser efectivo en tu vida lo que Cristo hizo: anular el acta de los decretos que era contraria a vosotros. Hoy puedes ser renovado, comenzar a ser renovado o renovada en tu entendimiento para que compruebes que la voluntad de Dios para ti no solamente es buena, no solamente es agradable, sino también es perfecta. Dios tiene la solución al más grave problema de tu vida: la condenación eterna. Dios tiene la solución, la dio a través de su Hijo en la cruz del Calvario.